Hola, ¿qué tal, Dominicana? Muchas gracias por acompañarnos y acudir a nuestra invitación e interesarse en los temas que desarrollamos. Estamos comprometidos a llevar información de utilidad a los y las ciudadanas de forma tal podamos en conjunto construir una mejor sociedad. El tema de esta noche nos permitirá recordar, conocer y reflexionar sobre el sistema electoral dominicano luego de concluir la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Iniciamos. El sistema electoral dominicano, según siempre he escuchado de personas mayores, es una basura. Bueno, el sistema electoral yo no le veo, digamos, problemas aquí en cuanto a lo que nosotros le llamamos democracia. Sí, yo cuestiono eso, porque aquí se manipula al votante. La política no sirve, en nuestro país no, la política es bella, solo en los libros. Bueno, yo la veo bien. Bueno, a veces tiene un poco de credibilidad. En este país, el que tiene dinero hace lo que quiera con él. Es un matadero electoral, como siempre lo he sido. Yo nunca he creído en elecciones, yo creo en la revolución. No son transparentes. No, aquí no hay transparencia. ¿Cuál transparencia? La verdad, sinceramente, no. Para que hay demasiada mafia en este país. En las nacionales. No, yo he votado en todas. Presidenciales. Yo nunca he votado porque yo soy de los partidos de izquierda. He votado en todas las elecciones. Al regreso en Así las Cosas, iniciamos nuestra conversación en compañía de nuestros invitados, un equipo diverso con la participación de un politólogo conocido por muchos, un joven periodista que ha escrito sobre el tema electoral, una joven quien ha realizado investigaciones en dicha materia y nosotros para traer a la mesa las inquietudes colectivas. Quédense. Esta noche me acompañan en la mesa el productor de contenidos y mi colaborador de este proyecto Así las Cosas, el licenciado Máximo Calzado Reyes, también el licenciado politólogo Daniel Pou, a quien agradecemos por su presencia, el periodista dominicano y capacitado en asuntos económicos, demográficos, de comunicación digital, relaciones dominico-haitianas y sistemas políticos electorales y editor del blog elgrillo.do, Jonathan Liriano, y la licenciada en Ciencias Políticas, gerente de Estrategias y Medio en IRC, Micauris Santos Grullón. Bienvenidos, bienvenida. Me encanta tener gente joven en la mesa y que hagamos un contraste, Pou, con esta generación y estos conocimientos vastos en materia electoral y el sistema electoral dominicano para brindar un poquito de luz a nuestros televidentes. Sin duda alguna hay muchas cosas que comentar, pero por alguna parte debemos partir, ¿no? ¿Cómo estás, Pou? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias. Quizás yo no sé el elemento suficiente para el gran contraste, pero estoy en transición hacia ello. Aporta un poquito. En verdad que sí, o sea, vamos a coger algo de ventaja. Mira, nada, creo que el contenido de esta noche tiene muchos temas que pocas veces han sido tratados dentro de lo que es el contexto de los términos de la participación democrática y las políticas públicas inclusivas en República Dominicana. Y que luego se repite a través de los canales en YouTube, ya están todos los programas para que ustedes puedan disfrutarlos. Máximo, hablábamos en términos de Latinoamérica, los países de la región, ¿cómo está el sistema electoral en los principales países que se llaman en sus estados democráticos, sociales y de derecho? Bueno, hablando de ese sistema, vemos, por ejemplo, el tema de la participación de la mujer, por ejemplo, en países como Perú y Ecuador, que sobrepasa el promedio de Latinoamérica. Perú tiene un 50, inclusive Chile. Sin embargo, nosotros vemos aquí que tenemos un 33% de la cuota de la mujer, pero en la realidad, las mujeres que postulan son un 20%. O sea, hay un gran tema. Y entonces, cuando hablamos de el sistema electoral dominicano, hablamos de un nuevo enfoque, pasamos de una democracia representativa a una democracia representativa. Y ese es el gran reto que tenemos en República Dominicana. De representación a participación. Exactamente. Queremos decir. De hecho, tú estabas comentándonos antes de compartir este programa con los televidentes sobre un estudio que has hecho recientemente. Por favor, danos los detalles con relación al mismo, Micauris. Bueno, conectando un poco con lo que él decía, podemos ver que en cuanto a participación femenina, que eso es un área que muchos tocan, pero que poca gente va al detalle, únicamente se está cumpliendo una cuota del 33.3% a nivel de regidurías. ¿Por qué? Porque tenemos listas de votación cerradas y bloqueadas. Entonces eso permite que el 33.3 sí se aplique. En el caso, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, es sumamente baja, es, qué sé yo, no representa
la cantidad que debería de ser, que es de un 21%, o sea, muy lejos del 33%. A nivel de las alcaldías, que se utiliza el formato de alternabilidad, un síndico o una alcaldesa y un vicealcalde o viceversa, lo que se está usando es que se está poniendo de accesorio a la vicealcaldesa, y tenemos una representación muy ínfima en esa área, solamente alcanza el 9%. Entonces, ahí tenemos que preguntarnos, ¿está siendo el sistema coherente con la participación que le quiere dar a la mujer? Porque si es así, entonces tenemos, como hablamos tras bastidores, el asunto de la fórmula electoral y el tipo de votación. El voto preferencial, que se ha hablado muchísimo sobre eso y que se nos vendió como que de superparticipación, lo que hace que fomenta el clientelismo político, el liderazgo individual y no el de partidos, y encarece mucho más la campaña electoral y no da acceso tal vez a las mujeres, que tal vez quieren salir de las regidurías y escalar a las cámaras de diputados y del Senado. Accesorio, reservar esas cuotas para que la mujer tenga finalmente alguna posición, tenga allí algún cargo electivo, es lo que planteas. Y se ha discutido mucho en medios de comunicación. Pau, históricamente usted tiene ahí el bagaje histórico de todo lo que ha pasado en República Dominicana. Vemos ciertamente que pronto tendremos un cambio, ve esta generación empoderada a nivel de Latinoamérica. ¿Tenemos quizás luz en ese sentido o seguiremos igual? Mire, en República Dominicana todo paso de avance cuesta un esfuerzo inaudito. Si nos comparamos con los demás países de América Latina, República Dominicana, en términos de construcción democrática, es el país que ha tenido los procesos más tortuosos. Bueno, en términos electorales, por primera vez una mujer se postula aquí a la vicepresidencia de la República en las elecciones generales de 1962. Se trató de la doctora Josefina Padilla Viuda Sánchez, que acompañó con el partido del Machete Verde, el Partido Social Cristiano, al doctor Alfonso Moreno Martínez. Dos personas que eran íconos del antitrujillismo, que era el elemento que realmente más calaba en términos emocionales en la sociedad dominicana, que acababa de salir de la dictadura. Y ambos, uno porque viene del exilio, don Alfonso Moreno Martínez tuvo que dejar el país para irse al exilio y salvar su vida, y doña Josefina Padilla porque era viuda de un mártir de la dictadura, el doctor Rafael Augusto Sánchez Sanjay, Papito Sánchez. A partir de ese momento, la mujer empieza a calar algunas posiciones dentro de la estructura del Estado, pero no a través de puestos legislativos. Hay un interregno de tiempo muy grande, sobre todo entre 1966 y 1974, donde existen pocos puestos de elección que le son conferidos a mujeres. Claro, hay que saber que en un momento determinado, por ejemplo, el doctor Joaquín Balaguer nombró en todas las gobernaciones provinciales mujeres. Una manera de él incorporar dentro de su visión de lo que era el avance a la mujer, al tren gubernamental. No hay que dejar de decir también que Trujillo también tuvo gobernadoras mujeres. Isabel Mayer en Montecristi fue madrina de Manuel Aurelio Tavares Justo, fue gobernadora. Le dio el voto a la mujer. Nombrada, le dio el voto a la mujer. Trujillo le concedió una de las reformas constitucionales más importantes y trascendentes. ¿Trujillo le concedió o le hicieron a Trujillo conceder? No. Son cosas distintas. Aquí no hubo una sola manifestación de la mujer en contra de Trujillo para reclamar. Si a nivel internacional pero el tema era había internacional que había una tendencia internacional. La dictadura. Si lo hubiesen dejado, no y la mala permite publicidad nunca. que tenía la dictadura. Pero No había una tendencia. Ninguno de los derechos, ningún derecho en una sociedad se consigue por una concesión. Es el avance de los pueblos que los pueblos van adquiriendo los derechos. Bueno, en el caso dominicano existía la necesidad de que la mujer votara. No se dio el movimiento interno porque era una dictadura, pero América Latina estaba Hubo que pelearlo, espera, porque aquí tampoco hay que llamarse a posiciones de... Trujillo produce el código laboral más moderno de América Latina, sin huelgas y sin ningún tipo de... ¿Por qué? Porque Trujillo era un tipo que presumía de estar al último grito de la vanguardia de lo que era el Estado de Derecho. Dense cuenta, Trujillo
antes de hacer cualquiera de sus desafueros, lo primero que hacía era una ley que protegía ese desafuero, que lo colocaba como un acto legal. Pero una ley para proteger cuando él quebraba todas las libertades. Las libertades, pues bueno, sí. bueno, ese es el cinismo de la Él dictadura. legitimizaba sus actos, incluso sus actos criminales los legitimizaba. O intentaba, porque no los legitimizaba. Yo quiero dejar a Trujillo los fuera. legalizaba. Vamos a dejar a Trujillo fuera de esta conversación, Sí. porque las informaciones que hemos estado compartiendo con nuestros televidentes van desde 1962, Pou, hasta las últimas o las más recientes elecciones en República Dominicana, 2012. Tenemos varios acuerdos, tenemos allí varios triunfos, tenemos algunos acuerdos que no fueron positivos. Entonces, ¿cómo vemos en la historia, Liriano, tú como joven, cómo ves todos esos procesos en nuestro país? Bueno, la República Dominicana, su aparato político electoral, sobre todo después de la caída de Trujillo, ha sido muy débil. Todos sabemos los distintos momentos de fraude electoral, sobre todo con el caso de Balaguer, han sido recurrentes. Y todavía, después de la salida de Balaguer del escenario político, de la dominación del escenario político electoral, tenemos serias deficiencias en el aparato político electoral de República Dominicana, porque sigue en manos de grupos particulares, grandes partidos que representan a los mismos intereses y una normativa que dificulta que aparezcan nuevas fuerzas políticas con propuestas distintas. Si tú te fijas ahora mismo, las principales fuerzas políticas que se disputan el poder en República Dominicana son fuerzas políticas que participan del mismo campo ideológico, no son distintas ni siquiera en las propuestas. Danilo Medina te puede tener un poquito de maquillaje y en el cambio, pero no te cambia en su propuesta programática elementos fundamentales en la economía, en la política, en la participación del poder. Entonces, tenemos que un PLD, un PRD y un PRM se mueven en el mismo espectro ideológico. Y esto pasa y se distribuye en todos los recursos porque tienen toda una estructura legal que se han creado para ellos mismos. Es una especie de captura del Estado que incluye la captura de la normativa. Y por eso tenemos una Junta Central Electoral como la que tenemos. ¿Cómo la tenemos? ¿A qué te refieres como la que tenemos? ¿Qué quieres decir conflicto con eso? permanente ahí con la Junta Central Electoral. Y con el Tribunal Superior Electoral también. Hay una gran falta de confianza. Mira, la falta de confianza en el órgano rector de un sistema electoral, que en este caso es la Junta Central Electoral, por la parte administrativa, es grave. Y no tiene que ver solamente con la falta de confianza de la mayoría de la población, sino por la falta de confianza de los actores que participan en el debate político, que viene siendo cerca del 10% de la población. Eso es un dato, una proporción promedio en regiones como América Latina. Y eso que decimos que somos muy políticos. Que participa activamente, podrían llamarse los gladiadores de la política. Entonces tú tienes un conflicto permanente de la oposición con la Junta. Fíjate que cuando Hipólito Mejía pierde las elecciones, todo el país estaba a la expectativa, a la espera de lo que dijera Hipólito Mejía, porque lo que se sentía era una desconfianza y un posible desconocimiento de la decisión mayoritaria, porque había un desconocimiento, una falta de confianza en el órgano, que todavía existe, y así si buscamos la prensa, hay una recurrente, una permanente acusación de parcialidad con una parte de la Junta Central Electoral, y eso es grave, porque la base de un sistema electoral, de un sistema político electoral, es la confianza. A mí me gustaría que tratáramos el tema de países de la región Pou como planteábamos, el hecho de que un ciudadano, una ciudadana pueda acceder, puede ser elegido por su comunidad, por su demarcación, eso sería maravilloso para un sistema democrático en un país. Entonces, me pregunto, ¿en República Dominicana pudiéramos apelar a ello en el futuro? Bueno. A que no sea a través de un partido mayoritario, a través de un partido político. Son dos cosas diferentes, porque aquí indiscutiblemente ahora mismo una situación bastante difícil porque el distanciamiento entre la estructura de partidos y la ciudadanía es un distanciamiento que es cada vez más manifiesto y hay una desconexión total. O sea, estamos frente a un electorado sumamente instrumentalizado que viene a responder a toda una serie de técnicas y recursos que sirven para movilizar las voluntades. Ahora bien, en la República Dominicana se pueden tener candidaturas independientes. La ley electoral contempla las candidaturas independientes, pero la contempla con una serie de condiciones y solamente candidaturas independientes hacia puestos congresuales y municipales. Pero la contempla con una situación muy particular. ¿Cuál es esa? Se requiere la firma hasta del 14% de los habitantes de una provincia.
¿Pudiéramos conseguir eso, Micauri, tú crees, en el futuro? ¿El 14% de firmas? Podría darse un fenómeno, porque tuvimos hace poco el caso del Bronco en México, que hizo toda una elección que llamó la atención de todo el politólogo alrededor, desde comunicación política hasta la forma de presentar su candidatura, que por los mecanismos de control para presentarla fue y se presentó con las manos atadas, porque decía que el Estado le ataba las manos. Pero más que apelar a las candidaturas individuales, yo considero que nosotros debemos apelar por salvar el sistema de partidos. Salvarlo. Sí, porque es que yo no consigo una democracia medianamente madura sin un sistema de partidos. Entonces, ¿qué sí podríamos hacer que iría de paso a ayudar a las candidaturas individuales? Abaratar el costo de las campañas. Mientras que los costos de la campaña estén tan altos, nadie, a menos que sea rico, puede presentar una candidatura y ganarla, ya sea individual o dentro de un partido. Estoy pensando, Máximo, Liriano, Pou, Micauri, estoy pensando en esa práctica clientelar. Nuestra República Dominicana está acostumbrada a que el candidato vaya, ofrezca, regale, resuelva económicamente los problemitas que tiene en el barrio, en la provincia. Entonces, cambiar eso amerita también un cambio en todo nuestro ADN cultural. Exactamente. Yo creo que estamos como un poco más lejos de ahí, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que tiene el sistema dominicano y el sistema democrático dominicano. Porque muchas veces hablamos de los partidos y de los políticos, pero hay un componente de la ciudadanía que es también corresponsable de todo ese tema. Entonces, cuando hablamos de candidatura independiente, porque muchas veces la gente vota, yo no voto por fulano porque fulano no va a ganar. O sea, hay una predisposición. Entonces, ¿es cierto? Entonces, hay un tema cultural. Pero si tú no votas por fulano, que es una persona, un líder comunitario que tiene actitudes, entonces nunca vamos a cambiar este sistema. Tienes un caso de alguien que pasó, una vez me comentabas que gente le castigó con el voto. Por ejemplo, en el año 2010, en las elecciones congresuales municipales, había un caso en Piedra Blanca, creo que de Bonao, dos municipios, donde los síndicos que estaban eran del PRD. Y esos síndicos implementaron presupuesto participativo. Entonces, había un hermano del PRD y otro del PLD. Entonces, el del PLD, con todos los recursos del Estado, no pudo, volcó todos los recursos del Estado hacia ese municipio, pero la gente votó por el candidato del PRD, porque era el síndico que estaba haciendo lo que ellos querían. Y ellos dijeron, no me importa de qué partido sea, lo que me importa es que bache la calle, recoja la basura, que haga su trabajo. Que haga su trabajo. Entonces, hacia ahí, porque también nosotros tenemos una responsabilidad de la ciudadanía. Aunque estoy de acuerdo con lo que plantea Micauri, de que una ley de partidos efectiva, de las tantas propuestas que se han hecho, obvio, vendría a regular todo eso. Sí, dentro también de la reforma del sistema electoral. Aquí hay una normativa que regule realmente y que permita, que garantice la igualdad en la competencia. Un sistema político democrático, una democracia, uno de los principios existentes y que son base también, es la competencia y la igualdad de condiciones. Tenemos una falta en la normativa, una falta de voluntad para aplicar la normativa que existe, y lo que se veía como un avance en la aprobación de la ley de partidos ha sido frustrado por este capullo y no tabaje, como se dice en los barrios, que ha hecho el PLD con el proyecto que había, que lo presentó la Junta. Y también había un proyecto que lo había presentado el PNUD, pero las fuerzas que están en el poder ahora mismo no quieren ningún tipo de garantía de la igualdad para la ciudadanía dominicana en los procesos electorales. Mira, eso está todo en la red. Hablábamos de ello, del acceso a la información, de lo que está público. Ustedes pueden consultarlo en la internet. Todas las propuestas de cada uno de los grupos que las hizo, ustedes pueden ahí verla en detalle. Nos vamos a la publicidad. Cuando estemos de regreso, un poquito de la ley de partidos, algunas propuestas en la mesa. Y recuerdo el caso reciente en Santiago. Fue un movimiento, fue la ciudadanía. Alguien debe empoderarse para retirar toda esa publicidad. Por eso el compromiso y por eso nosotros también tomar acción. Después de la pausa, más en Así las Cosas. Este es un recuento de los resultados de las elecciones desde el 1962 hasta el 2012. En 1962, gana la presidencia el profesor Juan Bosch con el PRD en alianzas con el Partido Nacional y Vanguardia Revolucionaria Dominicana, alcanzando el 59.55% de los votos. El 25 de septiembre de 1963, después de solo 7 meses en el cargo, Bosch fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por el coronel Elías Wessing y Wessing y sustituido por una junta militar de 3 hombres.
En 1966, sin alianzas, gana el PRSC con 57% con el doctor Joaquín Balaguer, repitiéndose la hazaña en 1970 con el 52.7% de los votos. En 1974 se realiza el Acuerdo de Santiago entre el PRD y demás partidos opositores para sacar del poder al partido de gobierno. Viendo frustrados sus propósitos, gana nuevamente el Partido Reformista con 942.276 votos. Estos 3 periodos son los conocidos como los 12 años de Balaguer. En 1978 gana el PRD con Antonio Guzmán Fernández, derrotando a Joaquín Balaguer, 52.7% de los votos. En 1982 se presenta a la candidatura por el PRD Salvador Jorge Blanco, obteniendo el 55.7% de los votos. Faltando 45 días para asumir la presidencia, se suicida el entonces mandatario Antonio Guzmán Fernández, sucediéndole el vicepresidente Jacobo Masluta. En 1986, también sin alianza, gana el PRSC con 41.5% Joaquín Balaguer, derrotando a Jacobo Masluta como candidato a presidente por el PRD. En las elecciones de 1990 gana nuevamente Joaquín Balaguer con 33.5%. En ese entonces, el candidato por el PLD, profesor Juan Bosch, denunció que estos comicios fueron fraudulentos. En 1994 se realiza el Acuerdo de Santo Domingo, con Peña Gómez a la cabeza y algunos partidos del centro y centroizquierda con la finalidad de derrotar al partido de gobierno. El candidato del PRSC, Joaquín Balaguer, y del PRD, José Francisco Peña Gómez, compiten, resultando ganador el Partido Rojo. El Partido Blanco hace denuncias de fraude por el PRSC, argumentando la exclusión de las listas de votantes de más de 200.000 personas, deslocamiento de mesas, suplantación de ciudadanos, entre otras irregularidades. Este impasse provocó una fuerte presión nacional e internacional, obligando a Joaquín Balaguer a reducir su mandato a 2 años. Esta quedó marcada como una de las crisis políticas más grandes de la República Dominicana. Este proceso culminó con un acuerdo entre Balaguer y Peña, permitiendo la modificación de la Constitución para establecer la no reelección presidencial, colegios electorales cerrados y la necesidad de obtener más de la mitad de los votos válidos emitidos y el sistema de doble vuelta. Ya en 1996, en segunda vuelta, gana por primera vez el PLD con el doctor Leonel Fernández, aliado al PRSC, con 51.3% de votos en el denominado Frente Patriótico. En el 2000, en primera vuelta, el PRD saca 49.87% junto a sus aliados BIS, UD, PQDC, PRI, PDP y ASD, faltando 0.13%, el equivalente a 178.000 votos, para superar el 50+1 requerido. Danilo Medina, del PLD, acude a Balaguer, del PRSC, para que lo apoye en segunda vuelta. Este no mostró interés. Por ende, es declarado ganador al PRD con Hipólito Mejía. En 2004 y primera vuelta, el PLD llevaba aliados a las elecciones, resultando ganador con el 57.11% de los votos, y con ello nuevamente electo el doctor Leonel Fernández. En el 2008, en primera vuelta, el PLD lleva aliados del Bloque Institucional Socialista Demócrata, Fuerza Nacional Progresista, Partido Popular Cristiano y Partido de la Unidad Nacional, resultando el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, ganador con el 53.83% de votos y la presidencia en su tercer mandato del doctor Leonel Fernández. En 2012, en primera vuelta, el PLD lleva 13 partidos aliados en el bloque progresista, los cuales aportaron casi un 9% de los votos y declarando como ganador al licenciado Danilo Medina, con un 51.21% de votos. Hoy, en Así las Cosas, hablamos sobre el sistema electoral dominicano. El sufragio, derecho político más importante en un régimen democrático. Estamos de regreso en Así las Cosas conversando sobre el sistema electoral dominicano y nos acompaña el politólogo Daniel Pou, la licenciada Micauris Santos Grullón y el periodista dominicano Jonathan Liriano. Máximo Calzado, que sigue aquí conmigo como siempre. Y caramba, cuánto hablar, por ejemplo, de las garantías electorales, Micauris. Teníamos aquí un debate antes de irnos a la pausa publicitaria y ciertamente ese régimen democrático que, bueno, está siempre a la duda porque es más teoría que práctica. ¿Qué opinas tú? Tú hablabas del voto. La Constitución dice que el voto es la manera de elegir a los representantes.
Y desde la conformación del sistema electoral, como veníamos hablando anteriormente, se hace que las circunscripciones que se han creado en base a las necesidades de los partidos ha hecho una desigualdad del voto que a nivel de las cámaras de diputados y el Senado, en el Senado es mayor que 1.5, más del 63%. Y en la Cámara de Diputados es el 33% de las 52 circunscripciones valen menos que 1. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que para un senador salir por algunas provincias, el voto de esas personas que residen ahí no vale 1, como es el principio del voto, que un voto valga una persona y sirva para conformar un escaño, sino que vale 1.5, o sea, está sobrevalorado por 0.5. Y en el caso de los diputados, en las 33 circunscripciones de las 52 que hay, está subvalorado, o sea, vale menos que 1. ¿Tú propondrías que sea unicameral entonces todo este sistema? No tanto ser unicameral dentro del contexto de las circunscripciones, porque también eso es una crítica que le tengo al sistema. Nosotros como república pequeña, que no tenemos estados federados, no necesitamos una cámara bicameral. Lo que pasa es que eso se ha intentado modificar en 3 ocasiones y no ha durado por más de 6 años. Entonces ya tenemos ¿por qué una no se ha podido cultura. modificar? Se ha hecho, pero la gente o los partidos vuelven y exigen, porque tú tienes que por lo regular las cámaras se hacen bicamerales, para dar un contrapeso entre ellas mismas y servirse de control una a otra. Aquí en el sistema dominicano eso no funciona, porque las funciones que le dan al Senado, además de que representan más personas, porque es a nivel provincial, y son menos escaños, ellos concentran una mayor cantidad de poder, más las atribuciones que le da la Constitución, muy bien el Senado puede coartar las decisiones de la Cámara de Diputados. Claro, y esto me lleva a pensar el por qué, y ustedes por favor me responden y nos responden, el por qué la tan alta abstención en las elecciones municipales y congresuales. Bueno, en nivel de atención en República Dominicana, yo vuelvo con el tema cultural. Por ejemplo, somos un país con un régimen presidencialista, donde vemos que las elecciones presidenciales son las que concitan mayor atención de la población. Entonces, el nivel de atención a la presidencial es un 30%. Pero, ¿qué pasa? Solamente vamos a elegir el presidente y vicepresidente o vicepresidenta. Sin embargo, los congresuales y municipales, donde vamos a elegir más o menos 4.000 cargos, hay un nivel de atención que a veces ha rondado el 50%. O sea, es increíble cómo la población no participa en una elección tan importante como las congresuales y municipales, donde van a elegirse los senadores y diputados y los regidores que van a establecer las normas para regir la convivencia en sociedad. Entonces, ahí tenemos un gran tema. Entonces, después nos quejamos de los representantes que tenemos, pero es que nosotros no participamos en esa elección de casi 4.000 cargos. No es necesariamente, y voy a aprovechar que tú estás diciendo eso, para abordar otra acusación que tú haces contra la población y contra la ciudadanía, yo lo entiendo así. O sea, no acusación, sino es provocando, porque realmente... Sí, pero no es un tema de la ciudadanía. Los actores políticos son los actores políticos en una democracia, son actores que buscan representar a una parte de la población. ¿Qué pasa? Aquí la política no está representando a la ciudadanía. Entonces, si tú no mueves a la ciudadanía a las urnas, es porque tú no estás representando sus intereses. Pero entonces, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, aquí hace falta propuestas políticas que realmente muevan y estén vinculadas con las grandes necesidades de este país. Pero una pregunta, Liriano, si yo me quedo en mi casa, si no voto, no le estoy dejando ese espacio a otras personas para que hagan lo que quieran, porque yo necesito un representante, pero eso se resuelve, y es el sistema que tenemos. Pero eso se resuelve con más y mejor política y mejores propuestas políticas, no acusando a la población, porque la población tiene poca confianza y cree poco en los partidos que tenemos, y tiene toda la razón. Pues deberíamos hacer una abstención mayor para enviar un mensaje. No. Aquí deberíamos ser más exigentes con las propuestas políticas y con los candidatos políticos. ¿Por qué? Porque, como te decía anteriormente, tú tienes a partidos políticos con diferentes colores que son la misma cosa. Danilo Medina y el PRD y el Partido Reformista son políticos que defienden los intereses de la gente rica de este país. A los pobres tú le estás prometiendo cosas desde cuando Cuca bailaba. Una derecha conservadora. Y no se ha resuelto ningún problema de este país. Tú hablas a la campaña del trabajo de Danilo Medina, muy mediático, pero aquí sigue el mismo problema de la gente en el sur que come una vez al día. Aquí tenemos un problema grave. ¿Y cómo tú vas a caer atrás a un político y a votar por él cuando no te resuelve el problema de la comida? Aquí el sector salud es una vergüenza, pero tampoco lo ha resuelto el Partido Reformista, ni el PRD tampoco. Lo mismo pasa con la electricidad. Aquí siguen los apagones. Liriano, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Porque ese es el problema que escuchamos reiteradamente. No es así las cosas. Esa es la cultura de República Dominicana que yo quiero cambiar con ustedes. Tú no puedes atribuirle que todas las personas que no voten sean porque no se sientan identificadas. El apellido que quieras. Yo no quiero acusar a la población, yo estoy provocando a la población
población. Porque, por ejemplo, imaginémonos, yo digo, cada 4 años la población tiene la oportunidad de cambiar su status quo. Por ejemplo, si tú eres senador o diputado de mi circunscripción y tú vas cada 4 años, entonces cuando tú vuelvas, lo que hablo de crear esa cultura ciudadana, cuando tú vuelves, digo, Liriano, ven acá, ¿cuántos proyectos te has sometido en beneficio de la comunidad? Yo te pondría una X, porque de eso se trata. O sea, entonces cuando yo hablo, es que el Estado somos todos, y los partidos políticos son parte de la sociedad. Entonces yo hablo de ese compromiso de ciudadanía, de cambiar ese Estado. Hay que ver, porque también si no, hay que ver, aunque los partidos tengan normas programáticas y por más buenas intenciones que tengan, al final, como tú dices, lo mismo, representan unos intereses. Pero es que no podemos atribuir que el 30% que no vota es porque no se siente identificado en la boleta. Hay que preguntarle a ese 30% por qué no votó. Porque si es porque no se siente identificado, entonces tendríamos que modificar el sistema electoral y ponerle una casilla vacía que diga ninguno. Ninguno. Pau, ¿qué has visto tú en tantos estudios que se han hecho en República Dominicana en materia electoral? Mira, en materia electoral en República Dominicana hay que estar bastante conteste de que en República hay una participación que incluso sobrepasa el promedio latinoamericano. Hay países donde, como Chile, que es un país altamente civilizado, y tuve el último proceso electoral, y en Chile hubo una abstención que creo que sobrepasó la mitad del padrón electoral. Una abstención con candidatos que han tenido cierta trayectoria de construcción democrática. Pero yo creo que el tema no debemos enfocarlo solo en el tema de la votación. Es el tema... Ni de la abstención, irnos más a la propuesta. Sí, yo creo que es el tema de... Hay un tema que es indiscutible y que ha ido acumulando y ha ido cercando a la ciudadanía, y es la incapacidad de construir democracia a partir del proceso electoral. Que todo el sistema, por lo que hemos visto, está pero un poco porque cojo, ¿no? aquí el sistema electoral y el proceso electoral es totalmente antidemocrático, que hay serios problemas de Bueno, democracia en el sistema pero, electoral y en los procesos electorales, pero, porque el que tiene dinero es el que tiene la ventaja, que pero, sin dinero tú no puedes hacer una campaña importante. Pero déjame terminar la idea. Decirlo de esa manera es sencillamente hacer una descripción bidimensional. Sí. Hay un problema, y es que participar de un sistema electoral o aceptando las mismas reglas del juego que te impiden superar el producto que va a tener y ha tenido proceso tras proceso el sistema electoral, es caer en la trampa. Ahora hay algo en lo que... Las armas, ¿qué usted propone? Las armas, entonces. Que las propuestas alternativas no vayan a las elecciones aunque sean desiguales. Es que hay que participar. No podemos decir que el sistema electoral es el peor que tenemos. Hay que tomar en cuenta que las reformas sustanciales al sistema empezaron en el 90, hace poco. Entonces vamos en camino. Y sí, todavía son... Eso es mentira, porque tú tienes procesos en vez de... Mira, las sociedades no son lineales y los avances no son lineales como nos proponen ciertos cientistas de la política. ¿Qué pasó con la Constitución del 2010? ¿Pudimos avanzar? ¿Pero qué hizo la constituyente? ¿Qué hizo Leonel Fernández en la Constitución del 2010? Bueno, que para tú elegir al órgano que se encarga de impartir justicia en tema electoral, tú lo eliges a través de un Consejo de la Magistratura que le da todo el poder del mundo a quien está en la presidencia de la República y a 2 partidos mayoritarios, dejando fuera a fuerzas minoritarias, dejando fuera a la sociedad civil, dejando fuera a sectores técnicos del país. Entonces, eso es un elemento principal. ¿Cómo se escogen a los 5 miembros de la Junta Central Electoral? Hay un asunto también de ciudadanía. Entonces, el ciudadano cuando va a votar debe de pensar, le voy a dar el Congreso al mismo que tiene la presidencia y ejercer el voto con responsabilidad. No fue en el 2010, eso fue en el 1994. Pero está bien, pero tú reformas la Constitución para avanzar y esa es la Constitución más moderna del mundo. Y se quedó con esa escúchame, este país es tan anacrónico. Cuando se aprobó la Constitución del 2010, yo dije, esto es un natimuerto, una Constitución natimuerta. ¿Por qué? Porque yo dije, lo primero, que la Constitución, lo idóneo, porque que hay gente que a veces no sabe situarse, lo idóneo era que la Constitución fuera el producto de una constituyente. ¿Qué pasó con el equipo que quiso redactar la Constitución? El primer equipo renunció cuando se hicieron maniobras para cambiar contenidos importantes que significaban avances en esa Constitución. Eso no hay que discutirlo. Ahí estaba Luis Gómez Pérez y esa gente y renunciaron. ¿Qué hace luego el presidente Leonel Fernández? Se reúne con Miguel Vargas Maldonado, firma un acuerdo y cambia el sistema electoral. Entonces, ¿pero por qué? Y todo el mundo, y había gente que
porque esa es una de las cosas de nuestro país. Había gente que estaba en días pasados, en mi constitución, la tabla de Moisés. Oye, pero si esa constitución... El código de Hammurabi. Sí, correcto. Esa constitución no se puede transformar porque Danilo se va a reelegir. Bueno, pero esa constitución, yo le tengo 22 observaciones. 22 observaciones que son 22 frenos para la construcción democrática. Entonces no vamos a ponernos a defender ahora una constitución porque Danilo se quiera reelegir. Mucho menos repetir la línea de que los sistemas políticos avanzan de manera lineal, todo lo contrario. Pero nadie ha dicho que avanza de manera lineal. Una oportunidad de avance y lo que hizo Leonel Fernández fue que estancó el sistema electoral, le puso algunas cosas más bonitas, pero tú tienes la misma deficiencia que permitió que actores que estaban en el plano político haciendo campaña un día saltaran el charco, saltaran la acera y de hacer campaña con una bandera pasaran a ser jueces. Pero yo una de las cosas que yo una de las cosas que yo he señalado públicamente, que uno de los problemas que tiene esa constitución es la excesiva presencia presidencialista en la elección de las altas cortes, porque ahí va el presidente de la República, va el procurador que es su empleado. Va un senador de su partido, o sea, cuando tú vienes a ver ahí el presidente, es prácticamente la mitad del quórum. Nosotros tenemos grandes retos en República Dominicana, no en materia electoral, en materia democrática. O sea, todo este aparato estatal debe ser revisado constantemente. Y ciertamente en estos minutos no podemos hacer una propuesta acabada, pero sí llevar a ciertos niveles de reflexión. Y esto es lo que yo quiero llevar esta noche. Que la gente tenga de ti, Micauri, de ti, Pou, de ti, Liriano, Máximo, su breve resumen sobre el sistema electoral dominicano y su invitación para el cambio. Micauri, empiezo contigo. Yo considero que hemos avanzado mucho del 90 hacia aquí en materia electoral. Tenemos división de la parte contenciosa de la Junta, se sacó eso y eso fue un logro. Abrimos colegios electorales, creamos circunscripciones. Los cambios, y más en democracia, no se dan de un día para otro, no quiero decir con esto que sea lineal. ¿Cuáles son los retos? Y llegar más parecido al uno, que un voto valga un voto, la participación de la mujer, cuando la mujer es casi la mayor parte del padrón electoral, más de un 50%, y nos matan todos los días, aún no tenemos quien llore por nosotros, tal vez necesitamos eso en el Estado para trabajar un poco esa parte del feminicidio, motivar a los jóvenes, todos los partidos se han movido hacia el centro y está dejando esa izquierda vacía, el joven no se está sintiendo representado. Y eso es un fenómeno que no solamente se está dando aquí, se está dando en Estados Unidos, lo podemos ver entre el Partido Demócrata y el Republicano, que se están juntos ahí todo en el centro. Entonces, debemos de sanear el sistema de partidos, porque yo no considero que la democracia sea posible sin un sistema de partidos democrático a lo interno. Pou, voy con usted. Sí, gracias. Contigo. Gracias. ¿Verdad? Gracias. Mira, yo en términos particulares creo que se han producido avances que quizás no son los avances deseables. República Dominicana, lo poco que avanza, le cuesta mucho esfuerzo, le cuesta mucho sacrificio, le cuesta mucho sudor y muchas lágrimas. Creo que en República Dominicana lo que hay que enfocarse hoy en día es en la construcción democrática, y que la construcción democrática no tan solo son los procesos electorales. El principal medio para construir democracia es la participación ciudadana. El ciudadano empoderado que se integre. Creo que el sistema de partidos es importante, pero el sistema de partidos no es lo que garantiza la construcción de la democracia. Es un actor importante dentro del sistema democrático, pero lamentablemente creo que se está produciendo una situación que está sacudiendo los cimientos del sistema de partidos. Es posible que esa situación produzca un nuevo aire de democracia y sobre todo un nuevo tipo de conexión entre ciudadanía y partidos políticos que acelere el proceso de esa construcción democrática. Estamos en un proceso, no es lineal el proceso tendrá altas y bajas, pero hay que persistir. Claro, hay que persistir, así es. Máximo. Bien, la República Dominicana tenemos problemas sistémicos y endémicos, y el sistema electoral es uno de esos problemas que tenemos. Ahora bien, ciertamente se han producido avances, faltan muchas cosas, pues recuerden que somos un país tercermundista. Ahora bien, la democracia y la institucionalidad la construyen los ciudadanos. Por ejemplo, algo importante que tenemos en carpeta, aunque no se ha aprobado la ley de garantía electoral, pero el problema aquí es, como decía Pou, el tema de la participación, señores. Nosotros tenemos que crear esa cultura de participación. Por ejemplo, tenemos el tema del movimiento del 4%. Mucha gente lo puede criticar, el tema de Loma Miranda, el tema de la cementeria de Gonzalo. Y ahora con las redes sociales tenemos un importante instrumento en nuestra mano
para nosotros participar y denunciar. El tema es la invitación a participar, porque si no participamos, las cosas no van a cambiar. Un país en vías de desarrollo, Máximo. Así es, un país en vía de desarrollo y cuya población vive trabajando, luchando para ver cómo mejora sus condiciones. Yo creo que el sistema político y electoral de República Dominicana tiene grandes deficiencias, que tiene que avanzar y tiene que avanzar hacia garantizar la igualdad en la competencia de los ciudadanos y las ciudadanas que quieren representar a la población a través de los diferentes estamentos del Estado. Este país cada vez tiene en una mayor marginalidad a las minorías y hace falta darle participación en los diferentes estamentos de toma de decisiones y de poder. Yo creo que podemos avanzar, que este país va avanzando y que va a exigir la ciudadanía cada vez más que quien vaya a la política no sea un representante de la delincuencia, sino un representante de la ciudadanía. Para eso se necesita de todos y todas, empezando por ti, Jonathan. Muchísimas gracias por tu participación, Máximo. ¿Viste qué mesa, caramba, junto a Pou y a Micauris? Muchísimas gracias por acompañarnos en Así las Cosas. Al regreso estaremos compartiendo una interesantísima entrevista. Yo jugué hasta ajedrez con el invitado de esta semana. Wow. Ajedrez. ¿Ustedes se imaginan, Tatiana? No, fue para la televisión. Después de la pausa, Fidel Santana con nosotros. Fidel Santana, desde el 2004, es uno de los principales dirigentes del Foro Social Alternativo, entidad que articula a cientos de organizaciones comunitarias, gremiales, sindicales, estudiantiles y de mujeres. En esta conversación intentamos jugar ajedrez, o yo intenté hacerlo, y nos conversó sobre aspectos personales de interés para todos y todas. Veamos. Una tarde nos dirigimos al Club de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para sostener una conversación con Fidel Ernesto Santana Mejía, quien nació en Santo Domingo el 2 de mayo de 1965, hijo de José Santana y Gladys Mejía. Fue fundador en el año 1985 del Frente Amplio de Lucha Popular, FALPO, organización que dirigió desde el año 1999 hasta el 2008. Su vida ha estado marcada por las luchas populares. El 2 de marzo del 2014, Fidel Santana fue proclamado candidato presidencial del Frente Amplio. Es autor y uno de los principales promotores de la política de unidad amplia opositora que dio lugar a la creación de la Convergencia por un Mejor País. En esta entrevista conversamos sobre su vida personal, académica y política. Vamos a empezar por ahí. Me decía que es uno de los compromisos y de las actividades con las cuales más se identifica. Mi labor, lo que me dedico, es precisamente a la docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es mi gran vocación. Te puedo decir que desde niño, desde que me vinculé a la labor de alfabetización en la campaña de la Iglesia Católica, por allá en los años 80, principios de los 80, y luego en lo que era el maestro corrector de las escuelas radiofónicas Santa María. Iba todos los sábados a trabajar con grupos de adultos que estaban en ese proceso de alfabetizarse o hacer sus estudios primarios. Desde esa época he mantenido, digamos que mucho entusiasmo hacia la labor docente. ¿Existe una relación entre la docencia, la política y cuál sería? Porque muchos políticos se han dedicado también a la docencia. Fíjate que asumiendo lo que proponía el padre fundador de nuestra patria, la política es la más noble de las ocupaciones humanas, porque es la más alta expresión de la vocación de servicio a los demás. Empecemos desde el principio. Su padre también se dedicaba a estas actividades. Yo creo que por eso está un poco ahí en la sangre, en las venas, esa energía para realizar lo que usted hace. Pero hablemos de la infancia, hablemos del colegio. ¿Cómo era Fidel en el colegio? ¿Era buen estudiante? Fíjate que soy hijo de un campesino maeño que vino a la capital en la postrimería de la dictadura de Trujillo. Vino prácticamente siendo un analfabeto
logró hacerse bachiller e ingresar a la universidad a estudiar magisterio precisamente. Mi padre se vinculó temprano a las luchas antitrujillistas y posteriormente a las luchas contra los remanentes de la dictadura en el movimiento 14 de junio. Estuvo en la Guerra de Abril, fue combatiente. En medio de la misma nací el 2 de mayo del 65, o sea, en plena guerra, intervenido el país por la tropa norteamericana. Y te puedo decir que mis primeros años de vida estuvieron de algún modo caracterizados por una situación muy difícil para mi padre y mi madre también, por las persecuciones, por las amenazas, a tal grado que mi hermana y yo, o sea, mi hermana, yo le llevo un año, cuando tocaban en nuestra casa, estábamos entrenados para escondernos debajo de la cama. O sea, vivíamos una infancia de miedo, ¿no? Porque no sabíamos en qué momento nuestro hogar sería objeto de allanamientos o nuestro propio padre apresado o incluso asesinado, ¿no? ¿Qué género le gusta más leer? De gustarme la poesía. Okay, sí. Pero Nerudiano, me gusta mucho la poesía de Lorca, me gusta la poesía en general, los poetas de América, Benedetti, los poetas clásicos, Huidobro. En fin, te puedo decir que en mis años de adolescencia fue una exploración maravillosa por ese mundo de la poesía, en el que a veces me atrevía a escribir cosas que no me atrevería a mostrar, ¿verdad? Ah, sí, quedaron en privado. Y eso me lleva a reflexionar sobre el hombre que también se enamoraba, porque había mucho tiempo de estudio, pero en algún momento también usted tenía una conversación con una dama. ¿Se enamoraba Fidel o lo enamoraban a él? Diría que las dos cosas. Se daba de dos vías. Sí, claro. Las chicas lo enamoraban a usted y usted a las también, chicas. sí, ¿Y cómo era eso? ¿Lo recuerda? ¿Era tímido o era un hombre así bien atrevido en ese entonces? Fíjate que siempre he sido muy cuidadoso, muy prudente, ¿no? Y nunca he sido una persona lanzada. ¿Recuerda la canción con la que se enamoró? Sería muchas. Muchas canciones. Sí. ¿Más de amor o más de despecho? De amor, porque no, en mi vida no ha habido despecho. Pues nos vamos a una pausa publicitaria y cuando estemos de regreso empezamos el juego. Claro que porque esto está así todo muy fijo. Yo necesito por lo menos mover algunas fichas para saber cuál es el significado de estos peones que protegen todo lo que está detrás. No se vayan. Es muy agradable realizar entrevistas a personas que reconocen la necesidad de estar cerca de diferentes públicos. Tal es el caso de Fidel Santana, quien me permitió hacer preguntas personales, llevando esta conversación a un plano un poco más humano. Fidel casi no sonríe, casi no ríe, al menos en público, pero pudimos disfrutar de su humor, de su sonrisa. Al regreso conoceremos más de este gran ser humano, político y profesor, docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Por qué ajedrez? Fíjate, el ajedrez para mí es un espacio para pensar. Para pensar, es además un escenario para el cálculo, aplicable a todo lo que en la vida sucede, sobre todo en la vida política, porque es un escenario en el que hay una confrontación, hay piezas fundamentales, en este caso el rey y la dama, pero hay todo un grupo de piezas destinadas a proteger a esas piezas fundamentales, ¿no? Y esto me lleva a la pregunta de quién es la dama o la reina en la vida de Fidel. Bueno, estoy casado, mi compañera con la que tenemos ya 25 años juntos, Sobeida. Con ella tengo dos chicas maravillosas, dos niñas,
Digo niñas, pero ya mi hija mayor acaba de graduarse de psicóloga. Pero para los padres siempre son niños. Sí, y entonces mi familia me ha acompañado en las difíciles y en las alegres, ¿no? Y es la dama de la casa, ¿no? Sobeida. Si pudiéramos establecer un símil entre la sociedad del ajedrez, ¿quiénes serían los peones? Los peones, en este caso, todos los que con su trabajo sostienen el edificio social, todos los que garantizan que pueda haber alimentos, que pueda haber servicios, los que cuidan a los demás, los que trabajan. En cambio hay piezas en el ajedrez que puede decirse que son las que viven del trabajo de los demás, ¿verdad? Los demás están a su servicio. Tantas formas de moverse, tanto que proteger, tanto poder, ¿no?, que tiene representado la reina. La mujer en República Dominicana, ¿cómo la ve, cómo la percibe? No solo en la participación política, sino en todos los sectores. La mujer dominicana creo que es la pieza fundamental de la sociedad dominicana. Así como en el ajedrez. Sí, es la pieza fundamental, es la heroína de esta historia. Es una pieza que se ha intentado invisibilizar, pero que cada día gana más espacio, más terreno. De la comida criolla, ¿qué prefiere? De la comida criolla, obviamente, hasta hace poco tiempo, la bandera dominicana, ¿no? Te digo hasta hace poco tiempo porque... Tuvo que dejar el hábito. Ahora estoy... Hay que cuidar un poco. Exacto. He tenido que abandonar un poco el arroz, ¿no? Con habichuelas, salseado. Claro que nada sí. de eso. Claro que sí. No solo tuvimos la oportunidad de reírnos, también de hablar de su propuesta política. Estoy seguro que el pueblo nuestro camina hacia un despertar colectivo que traerá como resultado una nueva realidad social y política. Sobre todo una democracia con contenido, porque digo que esta es una democracia que es como una lata vacía, solo tiene la forma, pero dentro no hay nada. ¿Qué piensa usted que la gente piensa sobre su imagen, sobre su propuesta, sobre usted como ser humano? Yo soy una persona que nací, crecí en un barrio popular, en el barrio San Carlos, que estudié en escuela pública, que en mi barrio se perdieron la mayoría de los muchachos en el mundo del consumo de drogas y no pudieron ni siquiera terminar una carrera. Yo soy un ganador porque yo esas dificultades las sorteé y salí adelante y he vencido muchísimas dificultades en la vida y me siento ser una persona victoriosa y el hecho de hacer una transición como he hecho desde las luchas sociales, las luchas populares, las huelgas, los paros, hacer una transición y convertirme en una referencia política, en un candidato a la presidencia de la República, ya yo te puedo decir que voy ganando enormemente, ¿no? Y saber que lo que logras es el fruto de la persistencia, de tener un sueño al que te dispones a alcanzar con tus propias manos, ¿no? Indiscutiblemente República Dominicana necesita hombres que se comprometan y hombres que una vez lleguen al poder, sea cual sea, si estar en un salón de clases, con su ejemplo puedan servir al cambio colectivo. Yo le agregaría y mujeres. Y mujeres. Grandiosas. Supuesto. Gracias, éxitos, bendiciones y a seguir disfrutando entonces de este partido que no sé cómo terminará. Muchísimas gracias a Fidel Santana y a todo su equipo por acceder a nuestra conversación. El resto de la entrevista ustedes pueden disfrutarla a través de nuestro canal en YouTube. Busquen, intégrense y pueden suscribirse a Comunicación Integral Dominicana. También queremos agradecer a todos los colegas, a los periodistas, comunicadores, amigos que estuvieron respaldándonos el pasado fin de semana a través de las redes sociales. Jessica del Valle, Roberto Lora, Alfonso Jaques,
también a José Andrés Guzmán, muchísimas gracias a nuestra amiga María Cela Álvarez, ella sabe todo lo que implica este gran esfuerzo. De igual forma, Lisette Selman, un abrazo para ti, querida colega. Fanny Hinoa Sosa, quien estuvo prácticamente como community manager de este proyecto, tuiteando, escribiendo todas las declaraciones de nuestros invitados. El Telescopio, a nuestro amigo Carlos La Antigua, de igual forma Gina Matías, a Loeni Santana, de la promoción de agentes de cambio, a Emilio Galván y a todos y todas los y las que de alguna forma se pronunciaron públicamente a través de las redes sociales para brindarnos su apoyo. Muchísimas gracias. Les invito a seguirnos a través de Twitter, de Instagram y de Facebook. Así las Cosas TV. Será entonces hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos.